Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de tres películas muy diferentes unas de las otras. La primera película de la que vamos a hablar es Judas and the Black Messiah, dirigida por Shaka King y protagonizada por Lakeith Stanfield, Daniel Kaluuya y Dominic Fishback. Cuenta la historia de un infiltrado de la Organización de las Panteras Negras por parte del FBI para que averigüe todo lo que necesite y destruir esa organización desde adentro, pues es considerada una organización terrorista para el FBI. En esa época, 60, 70 más o menos, las Panteras Negras eran consideradas un grupo bastante fuerte que estaba uniendo bastantes fuerzas que no estaban contentas con cómo se estaban administrando las cosas en Estados Unidos. Obviamente en esa época estaba la guerra de Vietnam, había muchas cosas sociales que estaban como a punto de estallar más o menos, los encuentros con la policía, la violencia rampante en las ciudades, entonces había muchos problemas y este personaje que hace Daniel Kaluuya era como el presidente de la organización, al menos en la parte de Chicago, y era una persona que abogaba por en cierto sentido la violencia para lograr su cometido, más o menos sus ideas, aunque también tenía cierta fuerza social, le gustaba ayudar a la gente, ayudar a los niños, darles comidas, y del otro lado estaba el FBI, la policía, el gobierno tratando de tumbar todo eso y de restablecer el orden. Obviamente esta película es importante porque vemos que no ha cambiado básicamente nada en Estados Unidos, han cambiado las caras, han cambiado los modos, han cambiado las versiones de las cosas, podríamos decir, pero básicamente todo sigue igual, sigue habiendo violencia policial, sigue habiendo conspiraciones desde el gobierno para tumbar esas organizaciones de personas más que todo negras que quieren como una manera diferente de hacer las cosas en Estados Unidos, y sigue habiendo traición de un lado y del otro, como lo hay en esta película. El personaje de Lakeith Stanfield es un hombre negro que decide traicionar a su gente básicamente con tal de salvar su propio pellejo. Su final no es precisamente muy alegre, entonces digamos que trata de enseñar una lección al mismo tiempo esta historia y también quiere mostrar como todas las caras del asunto más o menos, y creo que eso lo hace bastante bien. De hecho la última parte de la película es bastante chocante por cómo muestra la realidad, porque lo que pasó, mejor dicho, así son las cosas. En cuanto a las interpretaciones, la mejor sin duda es la de Daniel Kaluuya. Cada vez que tiene que hacer un discurso, cada vez que tiene que convencer a la gente, lo hace magistralmente bien, maneja su cuerpo perfectamente. Daniel Kaluuya no solo es un hombre bastante atractivo, la verdad, sino que es una persona que sabe manipular muy bien su voz, su cuerpo, sus maneras, sus ojos. Dominic Fishback, que es la mujer que hace de su esposa novia, no sé si es la esposa al final, lo hace también bastante bien, es una actriz bastante interesante y espero que siga actuando en muchas otras películas. Y Lakeith Stanfield, que hace de este infiltrado, la verdad, no sé, a mí no me terminó de convencer porque en algunas escenas lo hace súper bien y uno se interesa mucho en lo que él hace, y en otras es como, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, no tiene nada que ver lo que él hace con la escena, entonces no me terminó de convencer, la verdad, su interpretación. En cuanto a otras cosas, el guión es bastante bueno, la dirección está muy bien hecha, la fotografía la verdad es apenas, o sea, no es sorprendente, no tiene nada de eso, y el diseño de vestuario y la dirección de arte es lo mismo, están bien hechos pero no son como para premios y premios y premios, la verdad. Aquí las opciones de premio que veo es un premio a mejor película por la historia que cuenta, tal vez un premio a mejor dirección, seguramente una nominación a Daniel Kaluuya como mejor actor de reparto, aunque en verdad es un actor protagónico, de pronto el guión seguramente. Entonces la verdad es una película bastante recomendada, muy parecida a The Trial of the Chicago 7 en Netflix, entonces véanse esas dos si quieren ver el contexto de las protestas y las cosas sociales que pasaban en Estados Unidos en los 60s, 70s. La siguiente película de la que voy a hablar es una animación irlandesa de Cartoon Saloon, si no estoy mal. No sé si el estudio fue adquirido o ahora tiene como patrocinio de Apple, pero obviamente ahora tiene toda la plata del mundo porque Apple los apoya. Este estudio es irlandés y ha hecho películas que todas han sido nominadas para premios de la Academia, entonces seguramente esta también. Cuenta la historia de un pueblo en Irlanda en el año 1600 algo, el siglo XVII básicamente. Las personas que llegan ahí, que son más que todo ingleses conquistando Irlanda, van tumbando el bosque para seguir ampliando la industria y el pueblo, bueno, todo eso. Pero como van tumbando el bosque, pues hay animales en el bosque, y en ese bosque viven unos lobos y unas personas que son como lobos, que los llaman los wolf walkers o caminadores de lobos o lobos caminantes o algo así. El caso es que esas personas pueden convertirse en lobos mientras duermen, entonces es algo bastante místico y habla un poco de toda esta mitología irlandesa y nórdica y un poco de todo eso. Es una animación muy bonita, es una historia muy bonita de
dos niñas que se hacen amigas y obviamente hay amor, obviamente hay ese sentido de la amistad, obviamente hay sentido de comunidad, todo eso es lo típico de las animaciones, pero la animación aquí en verdad lo que es la estrella de la película. La animación es preciosa, es una animación en 2D que es súper extraña porque a veces muestran al pueblo como si fuera un mapa, pero cuando se acercan al pueblo es más tridimensional, podríamos decir. La animación de las caras de los personajes que se mueven está supremamente bien hecha. Hay un halcón que se ve hermoso, los lobos se ven fantásticos, todo es bastante bueno. La película no es muy larga, la verdad, que es de un país que no vemos mucho en el cine, pero que es seguramente una potencia en cuanto a animación. Yo creo que en Irlanda hay mucha creatividad y hay mucho que explotar por esos lados, entonces me alegra ver esta película. He visto las otras dos de este estudio, muy buenas, y aquí todo lo hacen supremamente bien. Seguramente va a ser nominada a mejor película animada y lo merece. Es una película muy hermosa, muy recomendada para que la vean. Está en Apple TV si la quieren ver, entonces ahí la pueden encontrar. Y la última película de la que voy a hablar es The Croods: A New Age. The Croods, la original, fue estrenada creo que en 2013. No me había dado cuenta que había pasado tanto tiempo desde esa película. Recuerdo haberla visto y recuerdo que me divertí demasiado. Y ahora volvieron con una secuela en la que todas las voces que aparecían en la primera vuelven. Emma Stone, Nicolas Cage, Catherine Keener, Cloris Leachman, un poco de gente que es súper famosa, que vuelve a una película de animación para la segunda parte, que eso es bastante sorprendente. El caso es que cuenta la historia de esta familia de los Croods, que encuentran a otra familia que es un poco más avanzada que ellos y que tiene relación con el joven que está enamorado de Ip. Bastante interesante toda esa pelea entre ellos dos, y la animación es hermosa, los colores, cómo los cuerpos se muestran, las bromas que hacen, todo es bastante inteligente en esta película y muy divertida. No me esperaba que fuera tan divertida, la verdad. Me esperaba que fuera como una película para niños, y lo es, pero es una película muy divertida por las bromas, por todo lo físico. Hay una parte que un niño descubre que pueden existir las ventanas en una casa. Básicamente en toda la película él cree que es como un televisor donde todo lo que pasa es como alejado, entonces es muy chistoso. La última parte de la película, como al final, como que se veía venir, como que era obvio. Obviamente en estas películas animadas muchas veces pasa lo mismo, entonces no es tan sorprendente, pero la verdad es una animación bastante entretenida y creo que hace lo que muchas personas asumen que es la animación, que es divertir a jóvenes, adultos, niños, viejos, a todo el mundo, y creo que esta película lo hace sorprendentemente bien. Va a ser nominada a mejor película animada. Lo veo poco posible, la verdad, pero es genial oír todas estas voces. La voz de Nicolas Cage es sorprendentemente excelente en esta película, igual con Emma Stone, y Ryan Reynolds también está en esta película. Es una locura porque hay muchas estrellas enormes en esta película que parece ser pequeña y que le ha ido bastante bien en cines durante la pandemia. Es algo bastante poco común, la verdad, porque no a muchos les ha ido bien. El caso es que estas son las 3 películas que vi esta semana. Espero les haya gustado mi reseña. Díganme qué opinan abajo sobre estas películas y sobre lo que opino sobre ellas. Por favor, den me gusta a este video, compártanlo en redes sociales y por supuesto suscríbanse a mi canal. Muchas gracias y hasta luego.